Hola, ¿qué tal, chavales? Muy buenos días. Hoy vamos a exponer sobre el modelo económico acelerado. Nuestro equipo está conformado por Luna Ávila Eduardo, Lascano Campo Leonardo, Alanis Pérez Emanuel, Gutiérrez Ayala Leonardo, Aviña Díaz Brian Alexander, Velázquez González Ricardo Eusebio, Zambrano Reyes André Guillermo y Mateo Pérez Sergio. Para empezar, ¿qué es el modelo económico acelerado? Fue un modelo económico que tuvo como objetivo corregir el desarrollo económico y reconciliarse con los empresarios. La Alianza para la Producción tuvo reformas en diferentes áreas, administrativa y política. Época en la que estuvo. El modelo de crecimiento económico acelerado fue el modelo económico que se llevó a cabo en México durante el sexenio 1976 y 1982 del gobierno del presidente José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación de capital. Presidentes que participaron en dicho modelo. José López Portillo nomás fue uno. Al subir al poder en 1976, López Portillo recibió a un país en una situación económica bastante complicada, debido a los conflictos creados durante el gobierno anterior del presidente Luis Echeverría entre empresarios y gobiernos. Por las fallas del gobierno, la molestia de la población hacía que la confianza del propio pueblo fuese menor. Sin embargo, el gobierno fue capaz de recuperar la confianza del pueblo y de los empresarios. Uno de los eventos económico-financieros de mayor relevancia durante este sexenio fue el descubrimiento de formidables reservas de petróleo en el país. La venta del petróleo permitió postergar el aumento de las tarifas del sector público, así conservando casi inalterablemente el valor del peso mexicano. Características de los modelos económicos. Los modelos pueden llegar a hacer referencia a aspectos generales o a otros que sean más específicos que se encuentren dentro del área de estudio económico. Es por eso que un modelo es una herramienta que puede representar una realidad más compleja que el modelo. Sin embargo, el modelo solo sirve para afirmar de manera general la realidad que representa. En ese caso, su valor reside, ya que su comprensión sería mucho más fácil que la propia realidad que permite afirmar la realidad que presenta el modelar. Para que exista un eficiente modelo es necesario tener en cuenta las siguientes características. Simplificación. Debido a que el modelo tiene resultados manejables y comprensibles, es muy importante que este tipo de modelos simplifiquen ciertos aspectos del proceso económico que sean complejos. La complejidad real se debe mayormente a la complejidad psicológica o a la interacción que existe entre los agentes económicos, las restricciones geográficas o ambientales, los requisitos legales, las limitaciones de los recursos o la fluctuación aleatoria. El modelo debe sustituir ante las dificultades manteniendo una respuesta pasiva a la realidad modela. Por lo tanto, la simplificación necesita elegir razonable las variables y las relaciones económicas dentro de ellas, que pueden ser relevantes para el análisis y la representación de una favorable información. Selección de los aspectos relevantes. Un modelo no puede predecir la complejidad que existe de los sistemas económicos, solo algunas características generales de los modelos que consideran importantes. Que la inflación fuera un concepto económico genera, pero medirla requeriría un modelo de comportamiento. Entonces un economista podría ver la diferencia de los cambios reales del precio y los cambios del precio que se pueden atribuir a la inflación. Para algunos aspectos únicamente los cambios reales son importantes, pero para otros aspectos económicos solo el efecto causado por la inflación es imprescindible. Limitaciones de los modelos económicos. Al igual que estos modelos ayudan a disminuir la realidad, pueden tener la debilidad de que en algunas ocasiones sucede que logren capturar la información completa y eso trae como consecuencia que resulten erróneas sus conclusiones. Ventajas y desventajas. Las ventajas de este modelo económico son: el gobierno organizó un programa de inversión pública encaminado a expandir la industria petrolera. También hubo una expansión en la prestación de servicios de educación y salud pública en la infraestructura pública. La inversión privada y pública creció entre 1978 y 1982 a una tasa de 15% anual en términos reales. Por primera vez en la historia de México se satisfació completamente la demanda de educación primaria. El segmento de la población que tenía acceso a servicios médicos llegó a 85%, cuando en 1976 era el solo 60%. El gobierno aplicó el impuesto al valor agregado y creó importantes instrumentos de política. Además,
se crearon diferentes organismos como Consejo Nacional para la Cultura y Recreación entre los Trabajadores, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Sistema Alimentario Mexicano. También creó los certificados de la Tesorería de la Federación, que se convertirían en los bonos nacionales más importantes del gobierno. Desventajas. Hubo un incremento de la deuda externa y de la devaluación de la moneda mexicana. El déficit financiero del sector público en relación al PIB ascendió de 6.7% en 1977 al 14.8% en 1981. Las políticas industriales del gobierno mexicano no consiguió promover una clase empresarial que compensara la importancia de bienes de capital. Las empresas se dedicaron a fabricar productos de consumo inmediato, subsidiados por el Estado, con un precio elevado de mala calidad, sin atender temas esenciales como el perfeccionamiento tecnológico y científico. La caída de los ingresos petroleros condujo a un déficit de 1981 en 14.7% y en 1982 de 17.6%. Por otro lado, la deuda pública externa se desabocó de 4.300 millones de dólares en 1970 a 58.900 millones en 1982. Control de cambios y nacionalización de la banca ante la fuga tremenda de capitales, que se estimaba en 22 mil millones de dólares estadounidenses. El estancamiento y la crisis de 1982 a 1995 fueron consecuencia tanto al deterioro de las instituciones, así como de los desequilibrios fiscales ocurridos de 1971 a 1981. Hechos relevantes. Algunos de los hechos más relevantes son estos. 1. El hallazgo de yacimientos petrolíferos en Tabasco y Chiapas, que otorgaba reservas por muchos años para nuestro país. Hasta la actualidad aún se siguen ocupando esas reservas. Número 2. Desarrolla áreas de estrategias del acero, la química, petroquímica, los fertilizantes, la política de gastar innecesariamente a pesar de no contar ingresos necesarios. 3. Su estado se convierte en un auténtico y seguro fracaso de los negocios privados. Suponía evitar el cierre de empresas de gobierno. Número 4. Las industrias visualizaron que los riesgos de un desarrollo fundamentado en el petróleo se traducían en su paulatino sometiéndolo a los planes gubernamentales. Número 5. José López Portillo había decidido que el petróleo fuera el eje del desarrollo nacional. Número 6. Prohibió la creación de puestos de trabajo mediante fiscales, con las que intentó atraer la inversión al país. Hubo un gran incremento de la deuda externa y devaluación de la moneda mexicana. La política industrial del gobierno mexicano no consiguió promover una clase empresarial que compensara el bien del capital. Las empresas se dedicaban a fabricar productos de consumo inmediato, subsidiadas por el Estado, con un precio elevado y de muy mala calidad, como el perfeccionamiento tecnológico y científico. Este desplome en el precio a finales de 1981 tuvo efecto negativo bastante serio en las finanzas públicas, debido a que se asumió erróneamente que el precio se mantendría alto. El progreso aparente se vino abajo con la disminución imprevista del precio internacional del petróleo, debido a una sobreoferta de los países productores y un ahorro energético de las naciones. El gobierno mexicano insistió en el gigantismo del aparato gubernamental, así como el ritmo desmesurado de gastos, construyendo obras rimbombantes que acabarían abandonadas. El gobierno finalizó siendo objetado por todos los sectores de la sociedad mexicana, tachándolo de corrupto e ineficiente.